Segundo bloque en los valores del hombre. Y por supuesto, muchas gracias a usted por estar del otro lado. Y les recuerdo nuestro medio alternativo de comunicarnos, 154 16 14 21 para su mensaje de texto, nada más que para esto. Y por supuesto, si usted tiene la posibilidad de tener Face y comunicarse con nosotros, es muy simple, los valores del hombre, y vamos a estar receptando sus inquietudes. Y como siempre agradecemos también a nuestros anunciantes, porque este segundo bloque está auspiciado por Supermercado a la Familia, Avenida Ramírez 1444. Y Aníbal Correa, dialogando ahora, así como lo planteaba hoy en el primer bloque, con la licenciada Mabel Pérez Elena, y el título, yo creo que el título solo invita a sentarse y no moverse de la pantalla de nuestro Canal 11. El tema de hoy, encuentros y desencuentros en la vida cotidiana. Aníbal Correa. Muchas gracias, Rolo, y vamos a ir directamente al tema central que hoy nos convoca en los valores del hombre. Y quiero saludar previamente a nuestra invitada, una gran amiga, una excelente profesional, excelente terapeuta, es la licenciada Mabel Pérez Elena. ¿Cómo estás, Mabel? Muy bien, muy buenas tardes para todos. Gracias, Mabel. Y realmente el tema que nos convoca hoy es un tema que me parece que es tan común, es tan naturalizado, que hablar de encuentros y desencuentros en la vida cotidiana, en el diario vivir, es un tema que me parece que nunca va a ser excluyente, sino que vamos a tratar siempre de llevarlo adelante, porque todos los estamos necesitando. En realidad, si hablamos de convivir, es la clave para las relaciones interpersonales, es todo aquello que hace el contacto entre los seres humanos. Es más, es una característica de los seres humanos. Significa que la presencia del otro tiene un valor enorme en nuestras vidas, porque justamente no vivimos solos y necesitamos de la comunicación. Ahora, vamos a ver qué causas, porque este es el planteo que vamos a tener desde un principio, qué causas están influyendo en que la convivencia no ha llegado a su madurez. Y lo decimos por varios motivos. Tal vez no es necesario repetirlos con ejemplos, usted lo sabe perfectamente bien. Y esta convivencia es la que más necesitamos herramientas para poder confraternizar, para poder entender al otro y que el otro nos entienda a nosotros o a uno. Este es el fundamento del tema de hoy. Y lo hago con Mabel porque ella conoce mucho de este tema, ha trabajado enormemente en su profesión y a mí particularmente me encanta hacer este tipo de trabajos, esta tarea con una profesional de primera línea. Bueno, Mabel, te voy a hacer una pregunta porque, como decía hoy, está tan naturalizado todo, ¿no? Es decir, esta pregunta me la hice yo. Y en un momento dado me pregunto, claro, sí, convivimos, que acá, que allá, que estamos con uno, que estamos con otro, pero ¿qué es convivir en realidad? ¿Qué significa para nosotros convivir? Bueno, convivir proviene del latín vivere, que tiene que ver con armonía. El prefijo con, vivir con, está asociado que es un vínculo con otros, ¿no? Por eso lo antecede, vivo con otros. Y en líneas generales, el convivir tiene que ver con esa armonía, con vivir con otros pacíficamente. Está asociado con todo eso, no con vivir mal, sino compartir cosas con el otro, y dos valores son los que lo forman, sí. El respeto y la solidaridad. Hay una anécdota que me parece interesante poder comentarla, ¿no? Compartirla, que es la fábula de los erizos. No sé si la han escuchado. Tiene que ver con, en la época de hielo, de la era de hielo, los animales morían de frío, ¿no?
la mayoría se agrupaba. El tema que los erizos, por su naturaleza, por sus púas, se les complicaba. Pero llegó un momento que tuvieron que tomar una decisión: o desaparecían de la tierra o toleraban de algún modo u otro las espinas de los compañeritos. Entonces, al darse cuenta de esto, fueron muy conscientes de que era una cuestión de vida también, de vida o muerte, y aceptaron algunas lastimaduras del compañero, pero preservaron la calidad del encuentro con el otro, que es lo que los mantuvo vivos con tanto frío. Y creo que eso es importante reflexionarlo y ponerlo en la vida cotidiana, en un mundo donde hoy está muy complicada la convivencia en todos los aspectos. Bueno, ese es el punto esencial en el cual, que lo has descrito muy bien incluso con este ejemplo que acabamos de escuchar. Es decir, hay encuentros y desencuentros. Parece ser que nos encontramos ante la eventualidad del choque de razones distintas, puede ser opiniones o lo que fuere, pero no hay un encuentro total, hay más de una vez es un desencuentro. Si cuando hablamos, si cuando vemos una película, si cuando escuchamos cualquier programa, siempre vemos que hay, bueno, yo digo dos razones opuestas o desencuentros. Ahora, ¿por qué está instalado eso? ¿De qué manera? ¿Qué es lo que está alimentando esa característica de la cual parece que estamos trabados, ¿no? Bueno, hay muchos factores. Primero y fundamental, que cada uno de nosotros tiene una historia donde construyó su subjetividad, viene de un contexto, de una familia, de cómo se vinculó con el mundo, de cuáles son sus identificaciones. Eso por un lado. Por otro lado, hay un discurso muy marcado desde todos nuestros, hasta nuestros gobernantes, podríamos decir, donde el que opina distinto, por más que haya un discurso de respeto, de un supuesto respeto, si hay una opinión o una razón que difiere de la mía, no es tan tolerante eso, Es decir, empiezo a tirar indirectas, a decirle no, pero es así, y a discutir sobre algo. No puedo, hay como un desencuentro entre la opinión del otro y la mía, y más si estas se contraponen. En una convivencia, es decir, podemos charlar y podemos debatir y contraponer nuestros puntos de vista porque tenemos formaciones diferentes, porque venimos con historias diferentes, porque tenemos religiones diferentes, porque tenemos partidos políticos diferentes, pero eso no hace a que después nos podamos sentar y tomar un café o hacer otra cosa. Es decir, y esas posiciones se han agudizado. No, si yo discutí de política con vos o de religión o de mi punto de vista, ya no me puedo sentar a tomar un café. Eso es lo que me preocupa. Claro, eso es lo grave en este contexto en que vivimos. Porque fíjate vos, pasa lo siguiente también. Empiezan a acuñarse términos en este escenario que acabas de describir y te digo, me desorienta mucho poder entender algunas cosas. Por ejemplo, de levantar el dedo y señalar con el dedo índice, yo no comparto la opinión de fulano o de mengano. Se ha acuñado de tal manera que parecería que tendría que ser parte de ese, entre comillas, diálogo, ¿no? Y no existe. Es más, todavía, de alguna manera, tomarme la licencia de descalificar al otro, de una manera o de otra, que como bien decís vos, y particularmente en el área política, y de los políticos está muy marcado eso, y justamente son quienes tienen que dar el ejemplo. No he podido ver hasta ahora algún diálogo político más televisivo, no sé si porque se exponen cada uno de tal manera que no quiere ser nunca vencido delante de las cámaras y delante de la gente, ¿no? Pero este escenario te da la sensación de que puede tener una salida. Yo me he preguntado eso, ¿tendrá una salida esto? ¿Tendrá una salida cuando yo discuto y sostengo mi razón a muerte y que hay un riesgo grande ahí de convivencia? En este momento está muy complejo la cuestión porque es como que se han naturalizado mucho estos rasgos de mi posición es la valiosa, y el que habla más fuerte o el que señala más o dice cosas más hirientes parece que es el que predomina en el discurso, ¿no? Entonces, esta posición que se ha hecho una habituación ya naturalizada de la forma de comunicarnos,
está muy arraigada, y vuelvo a reiterar, naturalizada, lo que implica que va a haber que hacer todo un trabajo de concientización de que este no es el modo más adecuado de comunicarnos. Si hasta los animales pudieron acomodar sus espinas y convivir para poder seguir en el mismo espacio y no morir, ¿por qué nosotros, digamos, hay tanta violencia y estamos matándonos uno a nosotros? Es decir, acá en Paraná las noticias últimas de esta semana han sido de balaceras y cuestiones muy terribles, digamos. Es decir, me parece que tendríamos que sentarnos a pensar y a discutir en el ámbito de una convivencia, discutir ideas y qué hacemos con esto, porque por más que uno cambie, el contexto no está cambiando, se está agudizando las cosas y eso está complejizando la posibilidad de modificar esta forma de comunicarnos que tenemos y de convivencia. Es indudable. Y te hago esta pregunta entonces a propósito de esto. Yo cuando trato de observarme cosas de este tipo como la que te voy a preguntar, a veces me cuesta mucho realmente la respuesta, y vos yo sé que la tenés más cerca que yo. ¿Por qué hay? Es decir, ¿dónde está la fuente que alimenta estas posturas? Vos tenés la culpa, yo no opino igual que vos, etcétera, etcétera, y la descalificación, etcétera, etcétera. ¿Dónde está anidando semejante monstruito, vamos a llamarle un monstruo como podamos calificarlo? ¿De dónde viene todo eso que no podemos manejar? Porque esa es la idea, no podemos manejarlo. Bueno, ¿de dónde viene? Digamos, socialmente, vuelvo a reiterar, hay un discurso de los que son más poderosos, los que tienen el poder en este momento, que está basándose en esto, nos guste o no nos guste verlo, hay una descalificación de la opinión del otro. Eso se va poniendo en cada una de las instituciones también. El que manda, es como que hay una verticalidad que no permite la convivencia y el diálogo, a pesar que en el discurso de la boca para afuera digo que soy muy abierto, a la hora de la toma de decisiones no soy tan abierto. A la hora de respetar la opinión del otro, aunque a mí me incomode, no soy tan abierto. Entonces esto se va agudizando, esto es la cuna, y como se viene verticalmente de esta manera en todos los espacios, inclusive institucionales, como puede ser una escuela, como puede ser el canal televisivo, se va gestando la misma dinámica de comunicación. Entonces está todo muy contaminado. Otra cuestión que a mí me parece interesante ver, leía los otros días el tema de lo que significa en algún punto el esquema, ¿no? La palabra esquema, ¿y por qué traigo esto? Ya te vas a dar cuenta. La palabra esquema deriva del griego shema, que significa continente y aire. Es decir, todo esquema nos contiene y nos oxigena. A mi criterio y en la trayectoria que uno tiene, uno va viendo que hoy no hay nada prácticamente que nos contenga. Por eso siempre digo, y siempre me has escuchado hablar, la necesidad de los padres en la educación de sus hijos, la necesidad del Estado en contener y a escuchar las demandas de la gente, del pueblo. Entonces, como eso se va borrando, o porque por lo menos no sentimos esa contención, las leyes están, pero no se cumple como debiera, en todas las instituciones hay esta falla. Entonces no hay nada que nos contenga y nos tranquilice. En eso empezamos se va arraigando más la violencia. Entonces, ¿cómo convivimos en un lugar donde no hay contención? No nos podemos oxigenar, entonces nos sentimos enloquecidos todos, frustrados y reaccionamos violentamente. Quiere decir que, como cerrando un poquito esto, para ingresar en el próximo bloque bueno, vamos a ver con qué herramientas podemos contar hoy día, y que sé que desde tu experiencia vamos a tener algunas, al menos en forma general, de saber que hay algo en cada uno de nosotros, por lo que yo escucho de vos, hay algo dentro de nosotros, primero que no lo manejamos adecuadamente. Y cuando no manejamos adecuadamente algo, sale al exterior y se expresa. En lo que decías vos, de las distintas maneras que podemos violentamente o no, verbal o físicamente, ir hacia los otros. Te propongo entonces una pausa y vamos a pasar a un corto publicitario. Volvemos y vamos a ver ese tipo de posibles o potables salidas. Y por supuesto, estos son los valores del hombre,
y usted acompañando del otro lado, no se vaya. Vamos a establecer una pausa publicitaria, vamos a participarle de nuestros anunciantes y volvemos.